Del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Todas las semanas nos reunimos 1 hora 30 minutos en este sano ejercicio democrático para conocer la propuesta de los ciudadanos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República y a través de las preguntas que van a realizar los analistas que esta noche nos acompañan, poder conocer cuáles son las propuestas dentro del plan del gobierno de esta agrupación política. Es un gusto recibir esta noche a quienes nos acompañan. Ellos son el binomio del partido FCN Nación. Presento en primer lugar al candidato a la presidencia por esa agrupación política, Jimmy Morales. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes y un saludo muy cordial a toda la población guatemalteca. Muchas gracias, candidato. También está esta noche acompañando y que conforma este binomio por esta agrupación política, Jafet Cabrera, candidato a la vicepresidencia. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un honor estar con ustedes y agradecer este momento para poder compartir con el pueblo de Guatemala. Muchas gracias. El objetivo fundamental de este ejercicio de todas las semanas es que usted como ciudadano conozca la propuesta de estos candidatos a través de 4 temas que vamos a abordar esta noche. Son economía, seguridad, programas sociales, enfocándonos directamente en educación y en salud, y también vamos a hablar de la lucha contra la corrupción. ¿Quiénes serán los analistas, los especialistas que nos acompañan esta noche y que después de haber estudiado el plan de gobierno de esta agrupación política van a realizar algunas de las preguntas que se van a formular esta noche? Los presento a continuación. Nicolás Birsi, analista político. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También Francisco Contreras, analista político y exdiputado. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Philip Chicola, analista político. Philip, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y Daniel Herring, profesor universitario y analista político. Daniel. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Debemos recordar cuál es la mecánica de este foro. Estos 4 analistas que hoy nos acompañan van a realizar preguntas dirigidas a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por esta agrupación política. Ellos tendrán 2 minutos para responder estas preguntas. Vamos a recordar cuál es la modalidad para controlar el tiempo, la técnica del semáforo. Cuando la luz está en verde es que tienen 2 minutos por delante. Cuando la luz se coloca en amarillo es que les queda 1 minuto para concluir su respuesta. Y cuando ya está en rojo es que deben ya ir cerrando sobre el tema abordado. Posteriormente, de aproximadamente 1 hora durante la realización de estas preguntas, los analistas van a hacer una evaluación de las respuestas que han dado los candidatos y finalmente le daremos el espacio al binomio para que pueda cerrar este foro. Agradecemos como siempre a Emisoras Unidas, a Prensa Libre y a Guatevisión los medios que se suman para la realización de este foro. Y a continuación quiero presentar a Julio Gracioso, él es el presidente de este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, para iniciar este foro. Julio, buenas noches. Bien. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, público televidente, panelistas y candidatos del partido FCN Nación. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, agradecemos que nos acompañen nuevamente en el programa cívico 2015, denominado Elecciones 2015, por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. En esta oportunidad, tenemos el agrado de presentarles un nuevo foro en el que se analizará la propuesta del binomio presidencial integrado por Jimmy Morales y Jafet Cabrera, candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente por el partido Frente de Convergencia Nacional FCN Nación. En AGG estamos conscientes y resguardamos el derecho que tenemos los guatemaltecos de conocer, informarnos y cuestionar sobre los planes de gobierno de las distintas opciones políticas que se presenten en las próximas elecciones generales de septiembre 2015 y pretenden dirigir al país. Por ello, todos los candidatos debidamente acreditados por el Tribunal Supremo Electoral han sido invitados a contar con un espacio serio, neutro e imparcial para discutir los planes que proponen. Como parte del programa cívico, próximamente iniciaremos los debates entre candidatos a diputados, alcaldes y vicepresidentes para culminar con el debate entre los aspirantes a la presidencia de la República de Guatemala. Para concluir, agradecemos el apoyo de Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Ricardo García Santander, nuestros panelistas, Mr. Music y Mr. Films, y muy importante, el de la audiencia que nos sintoniza a través de esta señal. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Julio Gracioso, presidente de este programa cívico. Vamos a recordar, están apareciendo en pantalla nuestras redes sociales y el hashtag ForosAGG para que usted pueda realizar todos los comentarios que crea pertinentes sobre este ejercicio democrático que realizamos una vez más esta noche. Vamos a comenzar el bloque de preguntas. Hablaremos del tema económico. Nicolás Virsi será el responsable de realizar las preguntas. Adelante. Muchas gracias. La primera pregunta es para el candidato presidencial. ¿Qué rol le asigna usted a la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte en la generación de inversión y empleo para toda la región? Bueno, pues es importante siempre ver la interacción de países extranjeros que nos quieren ayudar a la solución de la conflictividad nacional. Son $1.000 millones que de una u otra forma pueden ayudar. Sin embargo, hay una relación importante que no debemos perder de vista. El año pasado, 2014, vinieron a Guatemala por concepto de remesa familiar 5.544 millones de dólares. Y aún así, los conflictos y los problemas de seguridad e inseguridad se siguen dando. Nosotros creemos que no es con dinero como se pueden solucionar los problemas, sino que es precisamente aplicando todo un sistema importante que prevea, que mitigue y que luche contra todos los problemas que realmente están afectando a Guatemala. Hoy por hoy tenemos instituciones de seguridad que no están realmente dotadas de equipo, de tecnología y de logística para poder combatir esos flagelos como amenazas emergentes del narcotráfico, incluso los desastres naturales que en determinado momento también ponen en riesgo la vida humana. Así es que nosotros creemos que, si bien es cierto, ese programa nos puede ayudar y nos puede beneficiar de una forma directa, yo creo que más que hablar solamente de programas que vengan con ayuda económica, tenemos que ver programas que vayan mucho más allá, programas que tengan que ver con el desarrollo económico de nuestras comunidades, programas sociales que vayan aunados a esos programas de desarrollo para que puedan ayudar a nuestras comunidades a solventar problemas incluso de desnutrición. Se dice es que no hay que enseñarles no hay que darles un pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Pero tenemos nosotros hoy el 49% de niños desnutridos, que nos da 1 de cada 2 niños, que eso implica que no van a poder estudiar y, si así también está la población adulta, no va a poder trabajar. Antes de enseñarles a pescar, tenemos que compaginar un programa social que también mitigue ese tipo de problemas. Con esto, nosotros lo que estamos planteando es que necesitamos acompañar a todo este tipo de ayuda, programas sociales, pero también de desarrollo económico para evitar los problemas de inseguridad. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiendo con el tema de remesas que usted mencionó, también la pregunta va dirigida para el candidato Jimmy Morales. Vemos, las remesas en Guatemala alcanzan alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, y si miramos a nivel centroamericano, los países que reciben un alto nivel de remesas reciben poca inversión, y los países que reciben mucha inversión reciben pocas remesas. El flujo de remesas es obviamente mandado por emigrantes guatemaltecos que más que todo viven en Estados Unidos. En su gobierno se tomará algunas medidas para mitigar la emigración de guatemaltecos hacia Estados Unidos, dado que esto es una prioridad para Estados Unidos dentro de la Alianza para la Prosperidad. Por supuesto, dentro de nuestro programa está considerado que nadie más se tenga que ir. ¿Pero por qué migran las personas? Las personas migran porque no hay trabajo. La persona que va a Estados Unidos no va a pedir un programa social, no va a pedir una bolsa. El guatemalteco es trabajador. Lastimosamente aquí no se han generado las oportunidades para que la gente pueda trabajar y vivir dignamente. Nosotros queremos que nadie más se vaya, y precisamente por eso es que creemos que no es solamente generando sistemas de seguridad, sistemas de bloqueos, sino generar las oportunidades de desarrollo para que la gente pueda desarrollarse integralmente y así ya no necesitar irse. ¿Por qué? La gente va, trabaja, se esfuerza para construir una casa, pero lastimosamente se ha destruido un hogar. Nosotros creemos que uno de los problemas serios que está afectando a Guatemala en su conjunto es precisamente la desintegración familiar.
porque esa desintegración familiar hace que niños crezcan sin padres y padres estén frustrados porque no ven crecer a sus hijos. Así es que nosotros, por supuesto, todo aquello que vaya en beneficio de generación de empleo, en beneficio del desarrollo total e integral de la población guatemalteca, estamos de acuerdo y queremos que ya nadie se vaya. Es más, si podemos generar las condiciones para que los que están allá quieran regresar y volver a abrazar a sus hijos, yo estoy seguro que podremos decir misión cumplida. Siguiente pregunta, muchas gracias, candidato. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el candidato a la vicepresidencia, el señor Cabrera. La explotación de recursos naturales y energéticos en el país se ha vuelto un tema politizado, más que todo por la influencia extranjera. ¿Su gobierno apoyaría el fomento de la minería y los sectores energéticos en el país? Bueno, toda sociedad tiene la necesidad de explotar sus recursos naturales. Lo que debemos de nosotros de hacer es normar esta explotación de nuestros productos. Nosotros sabemos que actualmente en Guatemala se está viviendo una confrontación porque precisamente las condiciones que han puesto los que explotan los minerales o por el petróleo, que sé, otros artículos que se están exportando, realmente lo que ha sucedido es que no han habido reglas claras. La inversión que le dan al pueblo de Guatemala es mínima y entonces nosotros creemos que nuestro gobierno tendremos que trabajar para fomentar la explotación de una medida adecuada para fortalecer todo el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Porque sabemos perfectamente que, por ejemplo, en la época del Estor, la población tuvo algún incremento en su desarrollo social, pero posteriormente quedaron en un total abandono. Es más, no se sabe ni lo que explotan. Muchas veces en esa explotación se están llevando tierra valiosa con minerales que ni siquiera conocemos, porque no hemos sido productivos y proactivos para decir la verdad al pueblo de Guatemala. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con transparencia. Un gobierno que no trabaja de esa manera inicia un proceso de corrupción y eso es lo que ha pasado en el país. Nosotros consideramos que nosotros vamos a entablar desde el primer día de gobierno todas las reglas claras en el desarrollo del país y dentro de ellos la explotación minera que debe de darse a cabalidad conforme los programas que se han establecido para hacer una explotación minera adecuada y no dañar el medio ambiente. Siguiente pregunta, por favor. Sí, va a ser una repregunta al mismo candidato, si pudiera ser un poco más claro sobre las reglas claras que se deberían de aplicar. Bueno, las reglas claras es que cuando venga una compañía a explotar recursos naturales del país, el gobierno tiene que decir qué beneficios le van a dejar al país. Por ejemplo, ahorita son regalías de porcentajes mínimos que no contribuyen nada en el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Entonces nosotros, esas reglas serán hacer convenios de explotación minera que verdaderamente respondan a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y que de esa manera también las compañías que vengan, ideal sería que nosotros tuviéramos las compañías para explotar esos minerales y poder exportar, pero como no las tenemos en este momento, habría que implementar las medidas necesarias, los reglamentos complementarios para que esa explotación se haga de una manera ordenada y dejándole al pueblo de Guatemala las mejores regalías. Yo creo que en las actuales circunstancias precisamente eso es lo que ha sucedido. Los hidrocarburos no se han explotado, el petróleo está aquí en Guatemala, son mantos que se mantienen en Guatemala y que los tienen en reserva los países que explotan el petróleo, en este caso los Estados Unidos. Nosotros tendríamos que ser muy claros en la explotación de estos hidrocarburos para que la población de Guatemala tenga la retribución en aspectos de desarrollo social, escuelas, educación, salud, que andamos tremendamente mal en esos campos para verdaderamente desarrollar todos esos procesos de explotación minera en Guatemala. Dos últimas preguntas del tema económico. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el candidato Jimmy Morales. ¿En su gobierno se va a reconocer la llamada deuda flotante o se va a eliminar de una vez por todas? Bueno, ese es un tema realmente importante porque demuestra la irresponsabilidad de la clase política que nos ha gobernado durante mucho tiempo en Guatemala. La deuda flotante es algo que habrá que revisar si realmente se tienen los documentos que respaldan
esa deuda y, lo más importante, si realmente las obras que respaldan esa deuda flotante fueron hechas. Voy a hablar de un tema que ejemplifica la situación. San Luis, Jilotepeque y San Pedro Pinula, allá en Jalapa. Está la carretera a la cumbre, que dicen los habitantes de aquel lugar que se ha inaugurado más de 10 veces en los últimos 20 años. Algunos dicen que se ha facturado, se ha cobrado y no hay ni la más mínima seña del asfalto que fue colocado allá. La pregunta a responder acá es, ¿será que esa carretera está dentro de la deuda flotante? Antes de poder responder una pregunta de esa naturaleza, tendríamos que tener los documentos de cada uno y específicamente de cada proyecto que fue facturado, que se supone que se debe, y si está en realización y se tiene el procedimiento adecuado de compra y contratación del Estado. Yo creo que es menester dar cátedra de que el Estado, al igual que todos los habitantes, debemos cumplir con las responsabilidades adquiridas. Última pregunta en tema económico. Sí, ¿en qué áreas también para el candidato a la presidencia, en qué áreas del gasto público recortaría usted para eliminar el déficit fiscal? Bueno, uno de los ejemplos que hemos platicado es el renglón 029. El renglón 029 se ha prestado para muchas plazas fantasmas, se ha prestado para muchas situaciones de pagos de favores políticos o financiamientos de campaña. Nosotros, gracias a Dios, hasta este momento no tenemos ninguna deuda política ni tenemos ninguna deuda de campaña, por lo cual podríamos minimizar de una forma significativa ese renglón de los 029. Una de las formas que hemos platicado precisamente con el grupo de profesionales que está trabajando toda la parte financiera y económica del proyecto Propuestas de Nación que hemos denominado, ha sido poder poner techos a esos 029 para que todos los que estén arriba de los 12,000 quetzales sean eliminados de un solo golpe, de un solo tajo, y poder ir disminuyendo este renglón como un ejemplo. Adicionalmente, se tienen renglones de publicidad en donde yo creo que no es justo que se estén publicitando las obras y utilizando los recursos del Estado para estar publicitando lo que es obligación del Estado hacer. Si logramos disminuir, y Dios quiera, eliminar también esas campañas de publicidad, y no así las de comunicación social, que son importantes, porque es importante también concientizar y hacer algún tipo de comunicación. Pero la publicidad que va en pro de garantizar cierta estadía en el poder también podría ser otro de los elementos que hemos planteado que pueden ser eliminados sin ningún perjuicio para la sociedad del presupuesto general de la Nación. Muchas gracias, candidatos. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hablar ahora de programas sociales. Nos vamos a enfocar específicamente en dos áreas: salud y educación. Francisco Contreras tiene los siguientes 12 minutos para las preguntas. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Mi primera pregunta es para el candidato presidencial Jimmy Morales y es sobre los programas sociales. Usted los ha mencionado y quisiera si nos puede mencionar cuáles son los principales ejes de estos programas sociales y cómo planifica poder financiar estos programas sociales de llegar al gobierno. En nuestros discursos los hemos dicho, me han preguntado si estoy en contra o a favor de los programas sociales y he tenido que decir que yo soy producto de un programa social. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde el estudiante debiera pagar más de 1,000 quetzales al mes y yo únicamente pagué 5 quetzales al mes por sacar mi primera carrera universitaria, cosa que quizá no hubiera podido hacer si no hubiese y si no existiese la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si la universidad cuesta 1,500 quetzales al mes y el estudiante paga 5 quetzales, significa que el resto los está pagando el Estado. El beneficio o la cosa buena de este programa es que ningún político puede llegar a decir, si no votan por mí, ya no les doy estudios universitarios. Eso es lo que sí se ha hecho con otros programas sociales. Llevan una bolsa de alimentos en donde, basándose en la necesidad y el hambre que tiene la población, le dicen, si no votas por mí, ya no te doy la bolsa. En un país en donde se nos está muriendo la gente de hambre, y si no miremos las estadísticas del INE, niños que se nos han muerto por desnutrición aguda, y ya dije, el 49% de desnutrición crónica, no podemos eliminar un programa de alimentos. El punto es lograr
focalizarlo hacia donde realmente está la necesidad y no que la bolsa de alimentos se quede en la casa de 3 niveles, como yo lo he constatado en muchos de los lugares. Entonces, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? De donde ha salido, que es precisamente del presupuesto general de la Nación, en donde está estipulado desde un tiempo atrás que esos programas sociales puedan realizarse. Con este proyecto o con esta consigna, los programas sociales persiguen un fin, el de alimentos, curar el hambre. El de algún tipo de educación, precisamente eliminar los problemas educativos que tenemos en el país. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Francisco. La siguiente pregunta, derivado de la situación que se ha dado en el ICS, gustaría conocer si usted se comprometería a hacer pública una auditoría externa internacional del ICS en los primeros 100 días de su gobierno. ¿Para mí la pregunta? Sí, por favor. Por supuesto que sí. Es más, dentro de nuestra síntesis de plan de gobierno hemos dicho que queremos que todas las compras, no solo del ICS, sino de todas las instancias del gobierno y fundamentalmente del Ministerio de Salud, Ministerios de Gobernación, sean auditadas por la misma CICIG. Y nosotros quisiéramos tener el acompañamiento para que el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la CICIG hicieran una investigación exhaustiva para que pudiésemos recuperar la confianza de la población en la administración pública. Ustedes lo podrán ver que parte de nuestra propuesta es acompañar a través de auditorías sociales también todo el tema de la administración pública. Siguiente. Gracias. En el mismo tema, en la siguiente repregunta se la hago también al candidato presidencial. Es referente a un poco también de lo que hablaba de los precios. Es importante que se utilice un referente internacional de precios al momento de que Guatemala adquiera estos medicamentos. ¿Se compromete usted a que eso se haga? Y segundo, de que sea libre de compromisos o de deudas ante compañías que usualmente han ejercido presión y Guatemala no ha adquirido el mejor precio por conflicto de interés. Efectivamente, también está como una de nuestras propuestas pedir el auxilio de la OMS, de la OPS, para que nos acompañen en las compras, en el asesoramiento, la intermediación para conseguir las mejores condiciones, los mejores precios, la calidad de vida de los productos. Y sí, estamos en toda la disposición, porque hoy por hoy nosotros creemos que parte del ejercicio gubernamental y fundamentalmente del Ejecutivo debe ser recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones, volver a darles ese resplandor que algún día quizá tuvieron y a través de esa credibilidad poder fomentar el deseo de tributar adecuadamente sabiendo que los recursos, los impuestos van a ser utilizados en donde deben ser utilizados, de la forma que deben ser utilizados. Sí, y solo sí nos comprometemos públicamente a hacerlo. Adelante, por favor. Gracias. Esta pregunta es para el licenciado Cabrera. Es respecto al poder sindical que tienen los salubristas y que en algunas ocasiones interrumpe el servicio de salud que se le da a los guatemaltecos. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría su gobierno para proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud y que se pueda garantizar el servicio y que no sea obstruido por estas presiones que hemos visto en los últimos años que se ejerce sobre el sistema de salud? Esto ha sucedido porque precisamente los gobiernos han sido clientelares con los propios sindicatos. Ahorita Salud Pública tiene aproximadamente 52 sindicatos, lo cual no permite desarrollar un trabajo productivo en ese ministerio. Y el compromiso que adquiere cada gobernante es porque antes de las elecciones van y piden el voto a cambio de proteger el sindicalismo. Yo en lo personal y nuestro gobierno, con Jimmy lo hemos platicado, que nosotros desde siglos pasados se sabe que el sindicalismo se crió para defender al sector laboral, al sector productivo de los trabajadores de cualquier rama de lo que hablemos. En el caso de salud pública, estos sindicatos crecieron tanto y han entorpecido todo el desarrollo de la salud pública precisamente porque no ha habido un orden. Yo creo que a los sindicatos hay que
encontrarlos en un ambiente que verdaderamente ellos sean productivos, que tengan también retroalimentación educativa para que entiendan los procesos, que esto no es apartarse de la realidad nacional, sino que estar conscientes de lo que están provocando es un caos en todo el sistema y para ellos mismos. Lo malo es que se han hecho también situaciones con los sindicatos de aprobar salarios que no corresponden. Los sindicalistas, yo les puedo comentar que tuve la oportunidad de atender un sector sindicalista y al final se vendieron con la empresa para que no ponerse los trajes y evitar contaminación y envenenamientos. ¿Y qué sucedió? Al final de cuentas ellos cedieron y dijeron, como les pagaron más al propio sindicato, ellos dijeron, ya no queremos seguir con las condicionantes que nos están poniendo en el área de salud. Dos últimas preguntas, por favor, de esta materia. Muchas gracias. Ahora en el tema de educación, la pregunta para el candidato a presidente. En su gobierno los maestros serán sometidos a pruebas de aptitud y serán obligados a cumplir los 180 días de clases. Yo creo que es necesario pensar que sí debe haber algún tipo de pruebas de aptitud, puesto que si se somete a los estudiantes a pruebas de aptitud para poder ser aprobados o reprobados de un grado, es justo que los maestros también tengan ese tipo de evaluaciones. Pero hablemos de la actitud. Yo les podría decir que el maestro guatemalteco hoy por hoy, en su mayoría, tiene una actitud realmente impresionante. Ahora que hemos estado recorriendo el país en el tema político, cosa que ya lo he recorrido por temas de iglesia y por temas de comercio y por temas de arte, pero ahora que lo hemos recorrido en la forma política, nos hemos dado cuenta de casos en donde los maestros tienen que construir ellos mismos las escuelas y tienen que darle clase a 2 y hasta 3 grados en una misma aula que fueron construidos por ellos, de lámina el techo y de lámina las paredes. Y nos hemos encontrado con casos de maestros que tienen que darles clases a niños bajo el árbol. Y cuando hay paredes no hay escritorios, y cuando hay escritorios y paredes no hay agua en los baños. La pregunta es, ¿será justo evaluar al maestro al que no se le están dando los insumos y las condiciones adecuadas para que dé clases? Yo pienso que tiene que haber un real acomodo de todo el sistema educativo. Tenemos que hablar con los maestros, tenemos que levantarles su autoestima, tenemos que trabajar mucho en su dignificación, en su profesionalización, pero no podemos exigirles profesionalización si tienen la moral por los suelos. Muchos de los sindicatos que se han formado dentro del magisterio han estado luchando por la supervivencia del magisterio. Lastimosamente, porque han sido abandonados por el gobierno central. En esencia, sí, pero hay que convencerlos y trabajar en conjunto con ellos. Última pregunta, por favor, Francisco. Gracias. Para el candidato a vicepresidente. Es de nuestro conocimiento que Guatemala está peor que el 95% de los países en el tema de la ciencia y la matemática, acuerdo al Foro Económico Mundial. ¿Cuál es su plan de gobierno para mejorar esta estadística? Y además, ¿cuál es su plan y prioridad en inversión de tecnología en educación para ir un paso más adelante a como estamos en la actualidad? Bueno, en primer lugar, la desigualdad que existe en Guatemala en la educación es tremenda. Un estudiante de Tajumulco no tiene las características que tiene un estudiante de la ciudad capital. En ese sentido, hemos sido un poco peyorativos con la educación rural y no le hemos permitido tener ese desarrollo. La educación no se puede establecer con un plan de gobierno, la educación debe ser un continuo, debe ser una evaluación constante, porque la tecnología todos los días está avanzada y esa es parte de la segunda pregunta que usted me hacía. ¿Cómo mejorar estas condicionantes? Ahorita ya estamos atrasados con la tecnología de la computadora. Nos hemos quedado ya atrás porque hay otras formas de poder llegarle a la población guatemalteca. Y creo que en ese sentido ahora están los propios teléfonos, los smartphones,
no entiendo bien los nombres porque yo soy de la tecnología antigua, pero ahora toda esa tecnología moderna que se está estableciendo para poder desarrollarse es lo que se debe de llevar a las escuelas. Yo creo que los estudiantes del nivel primario debieran tener toda esa opción, porque los niños aprenden en ese periodo de su vida con mayor facilidad que un adulto. Y creo que esa sería una propuesta de nuestra como plan de gobierno para tratar de desenmarañar este proceso educativo en el área rural que tiene tanta desigualdad con el área central de Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias a los candidatos que nos acompañan esta noche. Francisco, gracias por las preguntas. Hacemos la primera pausa dentro de este foro, dentro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Luego, nuestros analistas van a preguntar sobre dos temas muy importantes: seguridad y corrupción. Pausa y volvemos. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo foro presidencial del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Todas las semanas nos reunimos 1 hora 30 minutos en este sano ejercicio democrático para conocer la propuesta de los ciudadanos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República, y a través de las preguntas que van a realizar los analistas que esta noche nos acompañan, poder conocer cuáles son las propuestas dentro del plan del gobierno de esta agrupación política. Es un gusto recibir esta noche a quienes nos acompañan. Ellos son el binomio del partido FCN Nación. Presento en primer lugar al candidato a la presidencia por esa agrupación política, Jimmy Morales. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes y un saludo muy cordial a toda la población guatemalteca. Muchas gracias, candidato. También está esta noche acompañando y que conforma este binomio por esta agrupación política, Jafet Cabrera, candidato a la vicepresidencia. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un honor estar con ustedes y agradecer este momento para poder compartir con el pueblo de Guatemala. Muchas gracias. El objetivo fundamental de este ejercicio de todas las semanas es que usted como ciudadano conozca la propuesta de estos candidatos a través de 4 temas que vamos a abordar esta noche. Son economía, seguridad, programas sociales, enfocándonos directamente en educación y en salud, y también vamos a hablar de la lucha contra la corrupción. ¿Quiénes serán los analistas, los especialistas que nos acompañan esta noche y que después de haber estudiado el plan de gobierno de esta agrupación política van a realizar algunas de las preguntas que se van a formular esta noche? Los presento a continuación. Nicolás Birsi, analista político. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También Francisco Contreras, analista político y exdiputado. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Philip Chicola, analista político. Philip, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y Daniel Herring, profesor universitario y analista político. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Debemos recordar cuál es la mecánica de este foro. Estos 4 analistas que hoy nos acompañan van a realizar preguntas dirigidas a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por esta agrupación política. Ellos tendrán 2 minutos para responder estas preguntas. Vamos a recordar cuál es la modalidad para controlar el tiempo, la técnica del semáforo. Cuando la luz está en verde es que tienen 2 minutos por delante. Cuando la luz se coloca en amarillo es que les queda 1 minuto para concluir su respuesta, y cuando ya está en rojo es que deben ya ir cerrando sobre el tema abordado. Posteriormente, de aproximadamente 1 hora durante la realización de estas preguntas, los analistas van a hacer una evaluación de las respuestas que han dado los candidatos y finalmente le daremos el espacio al binomio para que pueda cerrar este foro. Agradecemos, como siempre, a Emisoras Unidas, a Prensa Libre y a Guatevisión, los medios que se suman para la realización de este foro. Y a continuación quiero presentar a Julio Gracioso. Él es el presidente de este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala para iniciar este foro. Julio, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, público televidente, panelistas y candidatos del partido FCN Nación. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, agradecemos que nos acompañen nuevamente en el programa cívico 2015, denominado Elecciones 2015, por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. En esta oportunidad, tenemos el agrado de presentarles un nuevo foro en el que se analizará la propuesta del binomio presidencial integrado por Jimmy Morales y Jafet Cabrera, candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente por el partido Frente de Convergencia Nacional
FCN Nación. En AGG estamos conscientes y resguardamos el derecho que tenemos los guatemaltecos de conocer, informarnos y cuestionar sobre los planes de gobierno de las distintas opciones políticas que se presenten en las próximas elecciones generales de septiembre 2015 y pretenden dirigir al país. Por ello, todos los candidatos debidamente acreditados por el Tribunal Supremo Electoral han sido invitados a contar con un espacio serio, neutro e imparcial para discutir los planes que proponen. Como parte del programa cívico, próximamente iniciaremos los debates entre candidatos a diputados, alcaldes y vicepresidentes para culminar con el debate entre los aspirantes a la presidencia de la República de Guatemala. Para concluir, agradecemos el apoyo de Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Ricardo García Santander, nuestros panelistas, Mr. Music y Mr. Films, y muy importante, el de la audiencia que nos sintoniza a través de esta señal. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Julio Gracioso, presidente de este programa cívico. Vamos a recordar, están apareciendo en pantalla nuestras redes sociales y el hashtag ForosAGG para que usted pueda realizar todos los comentarios que crea pertinentes sobre este ejercicio democrático que realizamos una vez más esta noche. Vamos a comenzar el bloque de preguntas. Hablaremos del tema económico. Nicolás Virsi será el responsable de realizar las preguntas. Adelante. Muchas gracias. La primera pregunta es para el candidato presidencial. ¿Qué rol le asigna usted a la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte en la generación de inversión y empleo para toda la región? Bueno, pues es importante siempre ver la interacción de países extranjeros que nos quieren ayudar a la solución de la conflictividad nacional. Son $1.000 millones que de una u otra forma pueden ayudar. Sin embargo, hay una relación importante que no debemos perder de vista. El año pasado, 2014, vinieron a Guatemala por concepto de remesa familiar $5.544 millones. Y aún así, los conflictos y los problemas de seguridad e inseguridad se siguen dando. Nosotros creemos que no es con dinero como se pueden solucionar los problemas, sino que es precisamente aplicando todo un sistema importante que prevea, que mitigue y que luche contra todos los problemas que realmente están afectando a Guatemala. Hoy por hoy tenemos instituciones de seguridad que no están realmente dotadas de equipo, de tecnología y de logística para poder combatir esos flagelos como amenazas emergentes del narcotráfico, incluso los desastres naturales que en determinado momento también ponen en riesgo la vida humana. Así es que nosotros creemos que, si bien es cierto, ese programa nos puede ayudar y nos puede beneficiar de una forma directa, yo creo que más que hablar solamente de programas que vengan con ayuda económica, tenemos que ver programas que vayan mucho más allá, programas que tengan que ver con el desarrollo económico de nuestras comunidades, programas sociales que vayan aunados a esos programas de desarrollo para que puedan ayudar a nuestras comunidades a solventar problemas incluso de desnutrición. Se dice es que no hay que enseñarles no hay que darles un pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Pero tenemos nosotros hoy el 49% de niños desnutridos, que nos da 1 de cada 2 niños, que eso implica que no van a poder estudiar y, si así también está la población adulta, no va a poder trabajar. Antes de enseñarles a pescar, tenemos que compaginar un programa social que también mitigue ese tipo de problemas. Con esto, nosotros lo que estamos planteando es que necesitamos acompañar a todo este tipo de ayuda, programas sociales, pero también de desarrollo económico para evitar los problemas de inseguridad. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiendo con el tema de remesas que usted mencionó, también la pregunta va dirigida para el candidato Jimmy Morales. Vemos, las remesas en Guatemala alcanzan alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, y si miramos a nivel centroamericano, los países que reciben un alto nivel de remesas reciben poca inversión, y los países que reciben mucha inversión reciben pocas remesas. El flujo de remesas es obviamente mandado por emigrantes guatemaltecos que más que todo viven en Estados Unidos. ¿En su gobierno se tomará alguna
algunas medidas para mitigar la emigración de guatemaltecos hacia Estados Unidos, dado que esto es una prioridad para Estados Unidos dentro de la Alianza para la Prosperidad? Por supuesto, dentro de nuestro programa está considerado que nadie más se tenga que ir. ¿Pero por qué migran las personas? Las personas migran porque no hay trabajo. La persona que va a Estados Unidos no va a pedir un programa social, no va a pedir una bolsa. El guatemalteco es trabajador. Lastimosamente aquí no se han generado las oportunidades para que la gente pueda trabajar y vivir dignamente. Nosotros queremos que nadie más se vaya y precisamente por eso es que creemos que no es solamente generando sistemas de seguridad, sistemas de bloqueos, sino generar las oportunidades de desarrollo para que la gente pueda desarrollarse integralmente y así ya no necesitar irse. ¿Por qué? La gente va, trabaja, se esfuerza para construir una casa, pero lastimosamente se ha destruido un hogar. Nosotros creemos que uno de los problemas serios que está afectando a Guatemala en su conjunto es precisamente la desintegración familiar, porque esa desintegración familiar hace que niños crezcan sin padres y padres estén frustrados porque no ven crecer a sus hijos. Así es que nosotros, por supuesto, todo aquello que vaya en beneficio de generación de empleo, en beneficio del desarrollo total e integral de la población guatemalteca, estamos de acuerdo y queremos que ya nadie se vaya. Es más, si podemos generar las condiciones para que los que están allá quieran regresar y volver a abrazar a sus hijos, yo estoy seguro que podremos decir misión cumplida. Siguiente pregunta, muchas gracias, candidato. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el candidato a la vicepresidencia, el señor Cabrera. La explotación de recursos naturales y energéticos en el país se ha vuelto un tema politizado, más que todo por la influencia extranjera. ¿Su gobierno apoyaría el fomento de la minería y los sectores energéticos en el país? Bueno, toda sociedad tiene la necesidad de explotar sus recursos naturales. Lo que debemos de nosotros de hacer es normar esta explotación de nuestros productos. Nosotros sabemos que actualmente en Guatemala se está viviendo una confrontación porque precisamente las condiciones que han puesto los que explotan los minerales o por el petróleo, que sé, otros artículos que se están exportando, realmente lo que ha sucedido es que no han habido reglas claras. La inversión que le dan al pueblo de Guatemala es mínima y entonces nosotros creemos que nuestro gobierno tendremos que trabajar para fomentar la explotación de una medida adecuada para fortalecer todo el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Porque sabemos perfectamente que, por ejemplo, en la época del Estor, la población tuvo algún incremento en su desarrollo social, pero posteriormente quedaron en un total abandono. Es más, no se sabe ni lo que explotan. Muchas veces en esa explotación se están llevando tierra valiosa con minerales que ni siquiera conocemos, porque no hemos sido productivos y proactivos para decir la verdad al pueblo de Guatemala. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con transparencia. Un gobierno que no trabaja de esa manera inicia un proceso de corrupción y eso es lo que ha pasado en el país. Nosotros consideramos que nosotros vamos a entablar desde el primer día de gobierno todas las reglas claras en el desarrollo del país y dentro de ellos la explotación minera que debe de darse a cabalidad conforme los programas que se han establecido para hacer una explotación minera adecuada y no dañar el medio ambiente. Siguiente pregunta, por favor. Sí, va a ser una repregunta al mismo candidato, si pudiera ser un poco más claro sobre las reglas claras que se deberían de aplicar. Bueno, las reglas claras es que cuando venga una compañía a explotar recursos naturales del país, el gobierno tiene que decir qué beneficios le van a dejar al país. Por ejemplo, ahorita son regalías de porcentajes mínimos que no contribuyen nada en el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Entonces nosotros, esas reglas serán hacer convenios de explotación minera que verdaderamente respondan a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y que de esa manera también las compañías que vengan, ideal sería que nosotros tuviéramos las compañías para explotar esos minerales y poder exportar, pero como no las tenemos en este momento, habría que implementar las medidas necesarias, los reglamentos complementarios para que esa explotación se haga de una manera ordenada y dejándole al pueblo de Guatemala las mejores regalías. Yo creo que en las actuales circunstancias precisamente eso es lo que ha sucedido.
Los hidrocarburos no se han explotado, el petróleo está aquí en Guatemala, son mantos que se mantienen en Guatemala y que los tienen en reserva los países que explotan el petróleo, en este caso los Estados Unidos. Nosotros tendríamos que ser muy claros en la explotación de estos hidrocarburos para que la población de Guatemala tenga la retribución en aspectos de desarrollo social, escuelas, educación, salud, que andamos tremendamente mal en esos campos para verdaderamente desarrollar todos esos procesos de explotación minera en Guatemala. Dos últimas preguntas del tema económico. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el candidato Jimmy Morales. ¿En su gobierno se va a reconocer la llamada deuda flotante o se va a eliminar de una vez por todas? Bueno, ese es un tema realmente importante porque demuestra la irresponsabilidad de la clase política que nos ha gobernado durante mucho tiempo en Guatemala. La deuda flotante es algo que habrá que revisar si realmente se tienen los documentos que respaldan esa deuda y, lo más importante, si realmente las obras que respaldan esa deuda flotante fueron hechas. Voy a hablar de un tema que ejemplifica la situación. San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula, allá en Jalapa. Está la carretera La Cumbre, que dicen los habitantes de aquel lugar que se ha inaugurado más de 10 veces en los últimos 20 años. Algunos dicen que se ha facturado, se ha cobrado y no hay ni la más mínima seña del asfalto que fue colocado allá. La pregunta a responder acá es, ¿será que esa carretera está dentro de la deuda flotante? Antes de poder responder una pregunta de esa naturaleza, tendríamos que tener los documentos de cada uno y específicamente de cada proyecto que fue facturado, que se supone que se debe y si está en realización y se tiene el procedimiento adecuado de compra y contratación del Estado. Yo creo que es menester dar cátedra de que el Estado, al igual que todos los habitantes, debemos cumplir con las responsabilidades adquiridas. Última pregunta en tema económico. Sí, ¿en qué áreas también para el candidato a la presidencia, en qué áreas del gasto público recortaría usted para eliminar el déficit fiscal? Bueno, uno de los ejemplos que hemos platicado es el renglón 029. El renglón 029 se ha prestado para muchas plazas fantasmas, se ha prestado para muchas situaciones de pagos de favores políticos o financiamientos de campaña. Nosotros, gracias a Dios, hasta este momento no tenemos ninguna deuda política ni tenemos ninguna deuda de campaña, por lo cual podríamos minimizar de una forma significativa ese renglón de los 029. Una de las formas que hemos platicado precisamente con el grupo de profesionales que está trabajando toda la parte financiera y económica del proyecto Propuestas de Nación que hemos denominado, ha sido poder poner techos a esos 029 para que todos los que estén arriba de los 12,000 quetzales sean eliminados de un solo golpe, de un solo tajo, y poder ir disminuyendo este renglón como un ejemplo. Adicionalmente, se tienen renglones de publicidad en donde yo creo que no es justo que se estén publicitando las obras y utilizando los recursos del Estado para estar publicitando lo que es obligación del Estado hacer. Si logramos disminuir, y Dios quiera, eliminar también esas campañas de publicidad, y no así las de comunicación social, que son importantes, porque es importante también concientizar y hacer algún tipo de comunicación. Pero la publicidad que va en pro de garantizar cierta estadía en el poder también podría ser otro de los elementos que hemos planteado que pueden ser eliminados sin ningún perjuicio para la sociedad del presupuesto general de la nación. Muchas gracias, candidatos. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hablar ahora de programas sociales. Nos vamos a enfocar específicamente en dos áreas: salud y educación. Francisco Contreras tiene los siguientes 12 minutos para las preguntas. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Mi primera pregunta es para el candidato presidencial Jimmy Morales y es sobre los programas sociales. Usted los ha mencionado y quisiera si nos puede mencionar cuáles son los principales ejes de estos programas sociales y cómo planifica poder financiar estos programas sociales de llegar al gobierno. En nuestros discursos los hemos dicho, me han preguntado si estoy en contra o a favor de los programas sociales y he tenido que decir que yo soy producto de un programa social. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
en donde el estudiante debiera pagar más de 1,000 quetzales al mes y yo únicamente pagué 5 quetzales al mes por sacar mi primera carrera universitaria, cosa que quizá no hubiera podido hacer si no hubiese y si no existiese la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si la universidad cuesta 1,500 quetzales al mes y el estudiante paga 5 quetzales, significa que el resto los está pagando el Estado. El beneficio o la cosa buena de este programa es que ningún político puede llegar a decir, si no votan por mí, ya no les doy estudios universitarios. Eso es lo que sí se ha hecho con otros programas sociales. Llevan una bolsa de alimentos en donde, basándose en la necesidad y el hambre que tiene la población, le dicen, si no votas por mí, ya no te doy la bolsa. En un país en donde se nos está muriendo la gente de hambre, y si no miremos las estadísticas del INE, niños que se nos han muerto por desnutrición aguda, y ya dije, el 49% de desnutrición crónica, no podemos eliminar un programa de alimentos. El punto es lograr focalizarlo hacia donde realmente está la necesidad y no que la bolsa de alimentos se quede en la casa de 3 niveles, como yo lo he constatado en muchos de los lugares. Entonces, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? De donde ha salido, que es precisamente del presupuesto general de la Nación, en donde está estipulado desde un tiempo atrás que esos programas sociales puedan realizarse. Con este proyecto o con esta consigna, los programas sociales persiguen un fin, el de alimentos, curar el hambre. El de algún tipo de educación, precisamente eliminar los problemas educativos que tenemos en el país. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Francisco. La siguiente pregunta, derivada de la situación que se ha dado en el ICS, gustaría conocer si usted se comprometería a hacer pública una auditoría externa internacional del ICS en los primeros 100 días de su gobierno. ¿Para mí la pregunta? Sí, por favor. Por supuesto que sí. Es más, dentro de nuestra síntesis de plan de gobierno, hemos dicho que queremos que todas las compras, no solo del ICS, sino de todas las instancias del gobierno y fundamentalmente del Ministerio de Salud, Ministerios de Gobernación, sean auditadas por la misma CICIG. Y nosotros quisiéramos tener el acompañamiento para que el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la CICIG hicieran una investigación exhaustiva para que pudiésemos recuperar la confianza de la población en la administración pública. Ustedes lo podrán ver que parte de nuestra propuesta es acompañar a través de auditorías sociales también todo el tema de la administración pública. Siguiente. Gracias. En el mismo tema, en la siguiente repregunta se la hago también al candidato presidencial. Es referente a un poco también de lo que hablaba de los precios. Es importante que se utilice un referente internacional de precios al momento de que Guatemala adquiera estos medicamentos. ¿Se compromete usted a que eso se haga? Y segundo, de que sea libre de compromisos o de deudas ante compañías que usualmente han ejercido presión y Guatemala no ha adquirido el mejor precio por conflicto de interés. Efectivamente, también está como una de nuestras propuestas pedir el auxilio de la OMS, de la OPS, para que nos acompañen en las compras, en el asesoramiento, la intermediación para conseguir las mejores condiciones, los mejores precios, la calidad de vida de los productos. Y sí, estamos en toda la disposición, porque hoy por hoy nosotros creemos que parte del ejercicio gubernamental y fundamentalmente del Ejecutivo debe ser recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones, volver a darles ese resplandor que algún día quizá tuvieron y a través de esa credibilidad poder fomentar el deseo de tributar adecuadamente sabiendo que los recursos, los impuestos van a ser utilizados en donde deben ser utilizados, de la forma que deben ser utilizados. Sí, y solo sí nos comprometemos públicamente a hacerlo. Adelante, por favor. Gracias. Esta pregunta es para el licenciado Cabrera. Es respecto al poder sindical que tienen los salubristas y que en algunas ocasiones interrumpe el servicio de salud que se le da a los guatemaltecos. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría su gobierno para proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud y que se pueda garantizar el servicio y que no sea obstruido
por estas presiones que hemos visto en los últimos años que se ejerce sobre el sistema de salud? Esto ha sucedido porque precisamente los gobiernos han sido clientelares con los propios sindicatos. Ahorita Salud Pública tiene aproximadamente 52 sindicatos, lo cual no permite desarrollar un trabajo productivo en ese ministerio. Y el compromiso que adquiere cada gobernante es porque antes de las elecciones van y piden el voto a cambio de proteger el sindicalismo. Yo en lo personal y nuestro gobierno, con Jimmy lo hemos platicado, que nosotros desde siglos pasados se sabe que el sindicalismo se creó para defender al sector laboral, al sector productivo de los trabajadores de cualquier rama de lo que hablemos. En el caso de salud pública, estos sindicatos crecieron tanto y han entorpecido todo el desarrollo de la salud pública precisamente porque no ha habido un orden. Yo creo que a los sindicatos hay que encontrarlos en un ambiente que verdaderamente ellos sean productivos, que tengan también retroalimentación educativa para que entiendan los procesos, que esto no es apartarse de la realidad nacional, sino que estar conscientes de lo que están provocando es un caos en todo el sistema y para ellos mismos. Lo malo es que se han hecho también situaciones con los sindicatos de aprobar salarios que no corresponden. Los sindicalistas, yo les puedo comentar que tuve la oportunidad de atender un sector sindicalista y al final se vendieron con la empresa para que no ponerse los trajes y evitar contaminación y envenenamientos. ¿Y qué sucedió? Al final de cuentas ellos cedieron y dijeron, como les pagaron más al propio sindicato, ellos dijeron, ya no queremos seguir con las condicionantes que nos están poniendo en el área de salud. Dos últimas preguntas, por favor, de esta materia. Muchas gracias. Ahora en el tema de educación, la pregunta para el candidato a presidente. En su gobierno los maestros serán sometidos a pruebas de aptitud y serán obligados a cumplir los 180 días de clases. Yo creo que es necesario pensar que sí debe haber algún tipo de pruebas de aptitud, puesto que si se somete a los estudiantes a pruebas de aptitud para poder ser aprobados o reprobados de un grado, es justo que los maestros también tengan ese tipo de evaluaciones. Pero hablemos de la actitud. Yo les podría decir que el maestro guatemalteco hoy por hoy, en su mayoría, tiene una actitud realmente impresionante. Ahora que hemos estado recorriendo el país en el tema político, cosa que ya lo he recorrido por temas de iglesia y por temas de comercio y por temas de arte, pero ahora que lo hemos recorrido en la forma política, nos hemos dado cuenta de casos en donde los maestros tienen que construir ellos mismos las escuelas y tienen que darle clase a 2 y hasta 3 grados en una misma aula que fueron construidos por ellos, de lámina el techo y de lámina las paredes. Y nos hemos encontrado con casos de maestros que tienen que darles clases a niños bajo el árbol. Y cuando hay paredes no hay escritorios, y cuando hay escritorios y paredes no hay agua en los baños. La pregunta es, ¿será justo evaluar al maestro al que no se le están dando los insumos y las condiciones adecuadas para que dé clases? Yo pienso que tiene que haber un real acomodo de todo el sistema educativo. Tenemos que hablar con los maestros, tenemos que levantarles su autoestima, tenemos que trabajar mucho en su dignificación, en su profesionalización, pero no podemos exigirles profesionalización si tienen la moral por los suelos. Muchos de los sindicatos que se han formado dentro del magisterio han estado luchando por la supervivencia del magisterio. Lastimosamente, porque han sido abandonados por el gobierno central. En esencia, sí, pero hay que convencerlos y trabajar en conjunto con ellos. Última pregunta, por favor, Francisco. Gracias. Para el candidato a vicepresidente. Es de nuestro conocimiento que Guatemala está peor que el 95% de los países en el tema de la ciencia y la matemática, acuerdo al Foro Económico Mundial. ¿Cuál es su plan de gobierno para mejorar esta estadística? Y además, ¿cuál es su plan y prioridad en inversión de tecnología en educación para ir un paso más adelante a como estamos en la actualidad? Bueno, en primer lugar, la desigualdad que existe en Guatemala en la educación es tremenda.
Un estudiante de Tajumulco no tiene las características que tiene un estudiante de la ciudad capital. En ese sentido, hemos sido un poco peyorativos con la educación rural y no le hemos permitido tener ese desarrollo. La educación no se puede establecer con un plan de gobierno, la educación debe ser un continuo, debe ser una evaluación constante, porque la tecnología todos los días está avanzada y esa es parte de la segunda pregunta que usted me hacía. ¿Cómo mejorar estas condicionantes? Ahorita ya estamos atrasados con la tecnología de la computadora. Nos hemos quedado ya atrás porque hay otras formas de poder llegarle a la población guatemalteca. Y creo que en ese sentido ahora están los propios teléfonos, los smartphones. No entiendo bien los nombres porque yo soy de la tecnología antigua, pero ahora toda esa tecnología moderna que se está estableciendo para poder desarrollarse es lo que se debe de llevar a las escuelas. Yo creo que los estudiantes del nivel primario debieran tener toda esa opción porque los niños aprenden en ese periodo de su vida con mayor facilidad que un adulto. Y creo que esa sería una propuesta nuestra como plan de gobierno para tratar de desenmarañar este proceso educativo en el área rural que tiene tanta desigualdad con el área central de Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias a los candidatos que nos acompañan esta noche. Francisco, gracias por las preguntas. Hacemos la primera pausa dentro de este foro, dentro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Luego, nuestros analistas van a preguntar sobre dos temas muy importantes, seguridad y corrupción. Pausa y volvemos. Bueno, muchas gracias por seguirnos acompañando. Llegamos a la última parte de este foro político. Hoy con nosotros los candidatos del binomio del partido FCN Nación, Jimmy Morales, candidato a la presidencia por esta agrupación política, Jafet Cabrera, candidato a la vicepresidencia. Hablamos de 4 temas fundamentales: economía, seguridad, programas sociales y lucha contra la corrupción. Vamos a empezar con el análisis de Nicolás Birsi, que fue el responsable de realizar preguntas en materia económica. Nicolás, hablamos en primer lugar si había dentro de la propuesta un plan económico concreto, el tema de manejo de remesas, sector energético, el tema de la deuda flotante, entre otras cosas. ¿Cuál es el análisis que haces de las respuestas de este binomio? Bueno, yo considero que el candidato presidencial sí respondió a las preguntas que tenían que ver con la Alianza para la Prosperidad y las remesas. Contestó parcialmente, pero sí supo el monto del dinero que venía de la Alianza. Creo que contestó de una manera lógica, con un argumento lógico, sobre que Guatemala no debería depender tanto de la ayuda financiera, pero bienvenida sea la ayuda. Y también considero que se contestó de una manera parcial a la pregunta sobre la deuda flotante. Sí indicó el candidato que se tenía que analizar los documentos de respaldo para las obras y analizar también las obras inconclusas que tienen que ver con la deuda flotante. No creo que fue muy completa la respuesta a la pregunta de qué recortaría para eliminar el déficit fiscal, aunque sí respondió de revisar todos los contratos 029, pero no creo que con eso se llega a eliminar el déficit. En cuanto a la pregunta sobre la minería, creo ahí sí hubo una respuesta clara, aunque desde mi perspectiva un poco preocupante. Yo percibí en las respuestas del señor Cabrera que si bien Guatemala debería apostar por la explotación de los recursos naturales y apostar por las reglas claras, creo que vi ahí una intención una intención implícita que hay una cierta mala actuación de las empresas que están involucradas en el sector y que el Estado debería de aumentar su participación en esos sectores, y quisiera que en la respuesta que les toca, que si pudieran ampliar sobre la respuesta que hicieron a esto. Y con eso concluyo. Muchas gracias, Nicolás. Pasamos con Francisco Contreras, habló de programas sociales.
Bueno, preguntaste sobre la auditoría internacional del ICS y algunas otras instituciones, compra de medicamentos en general, el sistema de salud pública, pero también haciendo hincapié en el tema de educación. ¿Cuál fue tu análisis de las respuestas? Muchas gracias. Primero vi positiva la apertura que existe del acompañamiento de la comunidad internacional. De hecho, hemos visto los resultados, ¿verdad? Independientemente que se permita o no, hemos tenido una buena fiscalización, no solo de la comunidad internacional, sino de la ciudadanía. Tal vez me hubiera gustado escuchar un poco más sobre los principales ejes de los planes sociales y un poco más detalle, más específico sobre el financiamiento de los mismos y sobre la prioridad en presupuesto en cada uno de ellos. Por ejemplo, es la desnutrición, salud preventiva, entre otras. También en el tema sobre el poder sindical. Es positiva también la respuesta y por lo que entendí existirá ese compromiso de mantener una independencia del gobierno con los sindicatos y velar por los derechos de los ciudadanos. Asimismo, también logramos tocar la independencia con el que no se utilicen las bolsas o la ayuda de alimentos por un voto y que se focalice donde más se necesite. En el tema de la educación, sí también existe el compromiso de que los maestros sean sometidos a pruebas de aptitud, aunque no tuvimos respuesta sobre los 180 días, y al mismo tiempo también se habló de que debe de apoyarse también al maestro para mejorar también las condiciones y de esa manera poder exigir. Tal vez es importante también complementarlo y conocer más qué medidas se van a tomar para si existieran y si existen aumentos salariales que sean basados en resultados del aprendizaje que están teniendo los niños en las escuelas, por ejemplo. Y por último, también se tocó el tema sobre la ciencia y la tecnología y sobre mejorar la matemática en el nivel educativo en Guatemala. Sin embargo, tal vez ahí también me hubiera gustado conocer un poco más de detalle de cómo específicamente se va a dar prioridad a la ciencia, a la matemática y la inversión en tecnología. Sin embargo, sí se mencionó el problema que enfrenta la desigualdad entre el área rural y lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la capital. Por lo tanto, y también se hablaron de evaluaciones constantes. Entonces, las respuestas se dio la apertura al acompañamiento, que da una muestra de transparencia, tal vez lo que hace falta es mayor detalle, mayor información, mayor prioridad, y también de su lado, además de la que la comunidad internacional puede apoyar de su lado, cuál será su posición y su responsabilidad, ya que de existir más corrupción en el Departamento de Salud y Educación es muy difícil lograr las promesas y los resultados. Muchas gracias, muy amable Francisco. Vamos a Daniel, siempre citando datos y estadísticas. Daniel, la primera pregunta sobre cómo habían obtenido, de dónde sacaban estos indicadores sobre los homicidios en Guatemala, pero también hablando de una propuesta de seguridad integral. Hicimos énfasis en la política de lucha antidrogas y cómo será esto unificar esfuerzos con la seguridad privada y las policías municipales, entre otros temas. ¿Cuál es tu análisis en relación al tema de seguridad, cómo les pusieron? Pues yo creo que para toda acción de buen gobierno hacen falta básicamente tres cosas, digamos. Una, un buen diagnóstico, es decir, entender la causa de lo que se está intentando solucionar. La segunda es una buena estrategia, un diseño de políticas públicas para abordar eso. Y la tercera es un aparato administrativo que te lo faculte, que sea así. Y en las tres áreas yo encuentro que hay, para mí, cierta confusión. Yo cuando leí el documento, la parte de seguridad es de apenas una página, con 7 guiones, 7 medidas básicas que está presentando el FCN Nación, perdón, tiene usted razón. El FCN Nación me dio la sensación de que había cierto grado de confusión en esos diagnósticos, en esas estrategias y en esa parte administrativa, y las respuestas no me han quitado esa sensación. Por ejemplo, en la parte de diagnóstico me sorprende que el candidato Jimmy Morales no utilice la denominación homicidios por cada 100.000 y sí asesinatos por cada 100.000. El diagnóstico y la cifra reconocida por todo el mundo es de facto homicidios, no asesinatos.
y no creo que haya ningún informe que nos ayude a establecer, dado el nivel de impunidad tan enorme, que cuáles de esos asesinatos o cuáles de esos homicidios son de facto asesinatos. Entonces, ahí creo que hay un problema de diagnóstico en cuanto a, por ejemplo, la política de drogas. El candidato a vicepresidente respondió como acción de la SECATID que no está de acuerdo con la legalización, pero la SECATID no ha llevado ninguna acción en ese sentido. Eso solo ha sido un discurso del presidente. La SECATID se encarga de prevención, se encarga de tratamiento, de acceso a medicamentos. Son cosas bastante complejas y se tiene que tener una estrategia que además va a ser muy importante porque en abril hay una asamblea de Naciones Unidas sobre drogas y Guatemala va a tener que tener un posicionamiento bastante más sofisticado en ese sentido. Y en la parte administrativa, por ejemplo, la respuesta a la pregunta sobre coordinación, trabajar conjuntos, fuerzas de seguridad privada con fuerzas públicas, creo que eso sería implicaría, digamos, una labor de coordinación administrativa espectacular, y el candidato a vicepresidente solo fue capaz de responder sobre legalizar bien esta clase de empresas. Entonces, a mí me da la sensación de que pese a, sobre todo el candidato Jimmy Morales, es lo que en ciencia política llamamos un outsider, ¿verdad? Alguien que está fuera del sistema, el discurso y las medidas se parecen bastante a las generalidades que normalmente presenta el resto de partidos. Muchas gracias, Daniel, por este análisis. Pasamos al último tema, Philip. Tema medular, lucha contra la corrupción. ¿Te queda claro la propuesta que si se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, de qué manera se convocaría? Además de esto, hablabas de estos 300, 350 puestos de confianza. Bueno, vamos, ¿cómo se controlaría justamente el accionar de estos personajes, entre otras cosas? ¿Ves que hay algún plan concreto de lucha contra la corrupción en este binomio? Bueno, yo creo que antes de eso, yo quisiera hacer una reflexión un tanto más general y que abarca muchos de los temas que han discutido pues, mis compañeros panelistas, y es el siguiente gobierno no la va a tener fácil, y el siguiente gobierno se enfrenta ante demandas y rezagos históricos en el funcionamiento de una serie de instituciones, servicios disfuncionales, se enfrenta con una deuda de arrastre, no solo la que ya viene, sino la que va a quedar de este año derivado de la brecha fiscal, se enfrenta a una sociedad que no va a tolerar ni endeudamiento ni otra reforma tributaria, y ante ese contexto, al siguiente presidente, su gran función a lo largo de los siguientes 4 años se va a llamar priorizar. Y priorizar quiere decir establecer muy claramente qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Creo que por lo menos en los últimos 30 años nunca he visto un estado de situación en la que un gobierno va a llegar tan amarrado de manos financieramente. Y ahí es donde yo sí creo que una actuación práctica, tal vez no tanto electoral, pero sí práctica, es tener claramente identificado, decir qué puedo ir a hacer, qué no puedo ir a hacer. Y si la apuesta es mejorar, fortalecer las instituciones de justicia derivado de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, pues hay que tener muy claro de dónde voy a ir a sacar los recursos y a quién se los voy a ir a quitar, porque, como les digo, pensar que el tamaño del pastel se va a acrecentar, yo no lo veo, por lo menos en los primeros 2 años de gobierno. Segundo, me preocupa también la relación ejecutivo-legislativo y en el marco de eso la constituyente. Hasta que no avance una reforma electoral que tiene que ser previa y anterior a cualquier proceso o a cualquier discusión de una constituyente, nos vamos a enfrentar a una realidad, y la realidad es que vamos a tener un Congreso integrado básicamente en una mayoría por los mismos. Y en esas condiciones, y viendo cómo está disperso el voto en las encuestas, cualquier partido que llegue al gobierno se va a enfrentar con un Congreso sumamente fracturado. Entonces, plantear propuestas que requieran de una modificación de ley importante o incluso una convocatoria a una constituyente desde el Congreso, que es quien lo tiene que hacer, va a estar muy complicado, porque creo que la situación de la relación ejecutivo-legislativo va a ser bastante ingobernable. Y creo que con esas dos ataduras, si no se desarrollan planes administrativos internos de control para los casos de corrupción, va a ser muy, muy complicado controlar lo que hace un Estado que hay que caracterizarlo como obeso. Un Estado en donde yo no tengo control de todas las comisuras de su funcionamiento. Entonces, creo que es importante desde el Ejecutivo desarrollar claramente desde los primeros días
una política interna de control y auditaje, porque esperar que las instituciones de control o una reforma legal sean la plataforma para hacerlo, por lo menos lo veo difícil en los primeros 2 años. Muchas gracias, Philip. Y ahora sí, vamos a dejar el cierre de este foro a los candidatos del binomio que nos acompañan esta noche. En primer lugar, la palabra de Javed Cabrera, candidato a la vicepresidencia por la agrupación FCN Nación. Candidato, lo escuchamos, 2 minutos. Gracias. Le decimos al pueblo de Guatemala que estamos dispuestos con responsabilidad a trabajar por rescatar este país que está en una crisis verdaderamente grave. Hablamos de que la planificación se hace con conocimiento, hay que plantear las políticas, las estrategias, objetivos claros y medibles, y es la única manera, después de haber hecho un diagnóstico, de plantear un presupuesto estratégico para salvaguardar a esta población de la crisis que está sumida. Sabemos que la salud no se va a recuperar en los primeros 6 meses, pero tenemos que tener los medicamentos base para combatir las enfermedades que están agobiando a la población guatemalteca. En la educación tenemos el conocimiento pleno que la educación se va a poder transformar a través de la responsabilidad de todos los guatemaltecos. El gobierno tiene que establecer escuelas productivas en donde además de la técnica de la enseñanza académica, matemática, física, historia, el idioma y los idiomas mayas, que es otra complicación en Guatemala porque hay poblaciones que no tienen la oportunidad de tener la enseñanza a través de su propio idioma. Creo que es muy complejo, pero estamos con la responsabilidad como guatemaltecos para que en doble vía la población se responsabilice también a tener la aptitud de poder ser claros en su desarrollo, porque sabemos que la población también está teniendo problemas con lo que es la responsabilidad. Cuando lo paran a uno, un policía, uno quiere sobornar al policía. Entonces tenemos que educar a la población para que esa responsabilidad sea de doble vía del gobernante hacia el gobernado y del gobernado hacia el gobernante. Esperamos, pueblo de Guatemala, que si ustedes confían en nosotros, estaremos prestos a servir de una manera clara y transparente. Muchas gracias, candidato. Y finalmente la palabra de Jimmy Morales, candidato a la presidencia por FCN Nación. Muchas gracias, señores de la AGG, de Guatevisión y de Emisoras Unidas. Señores panelistas, gracias por la oportunidad y gracias por habernos dejado introducido un tema importantísimo. El próximo gobierno no la tiene fácil, difícil, sin presupuesto, con muchos problemas. Por eso hay que priorizar. Salud. Un pueblo sano puede estudiar y puede trabajar. Educación. Gana más. ¿Quién gana más? ¿El ayudante o el albañil? El albañil. ¿Quién gana más? ¿El albañil o el maestro de obras? El maestro de obras. ¿Quién gana más? ¿El maestro de obras o el ingeniero? Ustedes van a contestar en su casa, el ingeniero. ¿Quieren que sus hijos ganen más? Tenemos que darle educación, estudio a sus hijos. Y eso no se logra en 1 año ni en 4. Son 20 años como mínimo para convertir a nuestros hijos en los mejores ingenieros, los mejores médicos o los mejores abogados que esta nación necesita. Prioricemos. Y finalmente, el desarrollo económico. Ya no queremos que nadie se vaya de Guatemala, tenemos que generar empleo. El empleo no lo genera el gobierno, el empleo lo genera la empresa. Por eso le queremos invertir a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, para que con acceso al crédito, señores de los bancos, ayúdennos a poderles dar crédito a estas empresas para que podamos hacerlos crecer y al mismo tiempo formalizarlos y así que puedan contribuir y de ahí poder sacar los recursos que necesitamos para la obra pública. No tengo varitas mágicas, tengo el don de la palabra y bendito sea Dios, siempre le he utilizado con verdad. Guatemaltecos, un hombre, un grupo no salva a Guatemala. Esa es responsabilidad de cada guatemalteco. Así es que con todo el corazón les puedo decir, este 6 de septiembre tenemos una oportunidad y la oportunidad de elegir a los que nos van a gobernar. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, candidato Jimmy Morales. Muchas gracias al binomio del partido FCN Nación por acompañarnos esta noche. Han sido muy amables. A los analistas que están todas las semanas con nosotros, muy amables también.
Y a usted que está en casa y siempre nos elige como un espacio, insistimos, con la intención fundamental de llevar las mejores ideas de los candidatos y que usted pueda tomar la mejor decisión. Siempre hay que dejar en claro que todas las agrupaciones políticas que participan en estas elecciones han sido convocadas con el tiempo de antelación debido para que participen en estos foros, porque consideramos una manera de respeto realmente a todos los ciudadanos que van a votar que estas instituciones puedan participar en este programa y dar a conocer sus propuestas. Por eso todas las agrupaciones políticas han sido convocadas dentro de este ejercicio del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Emisoras Unidas, a Prensa Libre y también a Guatevisión. Muy buenas noches. Hasta un próximo encuentro.